Bueno, nos falta, para terminar esta actividad, nos falta el último punto del trabajo práctico, que es el punto 5. Yo lo voy a pasar a leer y a explicar. Bien, em, lo que dice acá es, todas las rampas tienen 5 metros de alto. La altura desde el piso hasta el punto máximo de esta rampa son 5 metros. ¿Ok? La altura desde el piso hasta el punto máximo de esta rampa son 5 metros. Se sabe que S acá es un nuevo término, una nueva magnitud que tiene que ver con las actividades que vamos a ver posteriormente, que es la energía cinética. La energía que tiene que ver con la velocidad, con el movimiento. Si un objeto está en movimiento, tiene energía cinética. Y si está en reposo, su energía cinética será cero. Bien, entonces lo que continúo leyendo acá dice, se sabe que la energía cinética del bloque en el piso será igual a la pérdida de EP, otra magnitud, otro tipo de energía que es la energía potencial. La energía potencial tiene que ver con la ubicación de un objeto, con la altura de un objeto respecto del piso. A mayor altura, mayor energía potencial. Y si la altura es cero, es decir, si está en el piso el objeto, la energía potencial es cero. Bueno, entonces acá aparecen dos nuevas magnitudes, dos nuevas definiciones, dos tipos de energía, la cinética que tiene que ver con el movimiento y la potencial que tiene que ver con la posición respecto del piso, la altura. Si el objeto está quieto, está en reposo, la energía cinética es cero. Y si el objeto está en el piso, o sea, a altura cero, la energía potencial será cero. Lo que dice acá es, entonces, fíjense que cuando parte el objeto desde, veamos el caso 1, que se suelta libremente, uno lo que ve es que cuando sale del punto más alto, sale desde una cierta altura, entonces si tiene una cierta altura tiene energía potencial. Y cuando llega al piso, la altura es cero, entonces su energía potencial es cero. Ahí hubo un cambio de la energía potencial, desde el máximo, cuando se encontraba en la posición más alta, hasta que llega al piso. Desde un cierto valor hasta cero. Entonces la energía potencial pasa de un valor hasta cero cuando llega al piso. Y la energía cinética es todo lo contrario, porque cuando parte del punto más alto, parte del reposo. Y cuando llega al piso, llega con su máximo de velocidad. Cuando llega a tocar el piso, llega con el máximo de velocidad. Entonces, la energía cinética es cero en el punto más alto, pero cuando llega al piso, su velocidad es máxima, es decir, su energía cinética es la máxima. Eso es lo que hace referencia en esta parte cuando dice que la energía cinética se transforma en energía potencial. O toda la energía cinética que gana se debe a la pérdida de la energía potencial. Eso es conservación de energía. Una energía, la energía potencial en este caso, se transforma en otro tipo de energía que es la cinética en estos casos. De potencial se transforma a cinética. Bueno, calcular la rapidez, continúo leyendo, calcular la rapidez del bloque cuando llega al piso. En cada caso, hay 3 casos, hay que ver la velocidad. Sugerencia,
hay una ayuda acá y, y continúo leyendo. ¿Recuerdas en los capítulos anteriores cuando, cuánto tarda un objeto en caer 5 metros de distancia vertical desde una posición de reposo? Y acá me da el G que estamos usando, ¿no? La aceleración de la gravedad, de la aceleración gravitatoria, es el valor 10 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración de los objetos en caída libre. Bueno, entonces es hora de revisar, de buscar este, este tiempo, o el tiempo que tarda en caer un objeto 5 metros desde el reposo. Hay un trabajo que hicimos. A ver, un segundo, lo ubicamos. Un objeto que analizamos su caída libre. Me parece que es el número 3. A ver, ahora lo ubico. Un segundo. Trabajo. A ver, acá me parece. Acá analizamos un objeto que se suelta, o sea, parte del reposo, y qué pasa con la velocidad y la distancia a medida que va cayendo el objeto. Ese es el análisis que hicimos acá. Va subiendo los metros por segundo, profe. La velocidad va aumentando. Claro, va aumentando. La velocidad va aumentando. Exactamente. A ver, les muestro el gráfico. Había que colocar el velocímetro, había que colocar esa flechita que indicaba la velocidad. Y lo que está acá abajo es la distancia que va cayendo. Hay un compañero que quiere ingresar. Un segundo. Bien, ahí lo aceptamos y continuamos con el trabajo. En este trabajo lo que analizamos fue la velocidad desde el momento que se suelta. Y obviamente, si en el momento que se suelta está en reposo, la velocidad es cero. Y todavía no cayó ninguna distancia, así que 0 metros. En el punto de partida es cero, es todo cero, velocidad cero, distancia de caída cero. Y el tiempo también es cero, justo cuando se suelta el objeto. Bueno, a partir de ahí ya empieza a aumentar la velocidad, empieza a caer algunos metros y se puede analizar en cada segundo cuánta distancia cayó y cuál es la velocidad en cada segundo que va pasando. Bueno, me dice que cuando pasó un segundo de 0 a 1, el tiempo de 0 segundos a 1 segundo, la distancia que cayó son 5 metros. En un segundo ya cayó 5 metros. Y la velocidad pasó de 0 a 10. Bueno, eso es lo que nos importa para entender el, el siguiente, el punto que estamos analizando. Vuelvo nuevamente acá. Ahí amplío un poco. Me dice, ¿recordás en los capítulos anteriores cuánto tarda algo en caer 5 metros de distancia vertical desde una posición de reposo? Y cae 5 metros. En un segundo cae 5 metros. Ya tengo el tiempo. Eso me dice que busque, ¿saben?, un objeto en caída libre. Si parte del reposo, cuánto tiempo tardó en caer 5 metros. Y lo acabamos de repasar, es un segundo. Bueno, me pide que vaya, que averigüe, que repase, y que seguramente nos va a servir. Nos va a servir para responder estos casos. Bien, ¿y cuánto aumenta la rapidez de un objeto que cae durante ese tiempo? Nuevamente, volvemos acá al trabajo 3. Y la velocidad pasó desde que se suelta, que es 0,
y pasó a 10 en el primer segundo. De 0 metros por segundo a 10 metros por segundo en un segundo. Esa es la velocidad. Eso es la velocidad. Recuerden que va cayendo y cada vez su velocidad es mayor. La velocidad del objeto es mayor y ¿qué distancia cayó en ese segundo? 5 metros. Entonces, repito nuevamente, en un segundo cae 5 metros y su velocidad, la velocidad del objeto, pasa de 0 a 10 metros por segundo. Eso me pide el trabajo práctico que revise, que retome esos datos. Seguramente que se van a poder usar acá para responder en este punto. Bien. ¿Y cuánto aumenta la rapidez o velocidad? Que es lo mismo. Rapidez o velocidad es lo mismo. Entonces pasa de 0 a 10 metros por segundo. Que cae durante ese tiempo, o sea, durante un segundo. La velocidad que cambia en un segundo desde que parte hasta que pasa un segundo, la velocidad pasa de 0 a 10 metros por segundo. Eso da la respuesta en el caso 1, dice. Lo que me pide acá es la rapidez o velocidad. Si cayó 5 metros, si cae 5 metros desde el reposo, entonces la rapidez, ya lo acabamos. 50 metros en segundo. No. Acordate que es el cambio de velocidad en un segundo. 10 metros por segundo. Exactamente. 10 metros por segundo. Acordate que cae desde el reposo y cae 5 metros, que es la altura de la rampa. Cae 5 metros y en cuánto tiempo tarda en hacer este recorrido, estos 5 metros, en un segundo. Bueno, ya sé el tiempo que tarda desde que se suelta en el punto más alto de la rampa hasta que toca el piso. Tarda un segundo. Bien, ahora, ¿cómo puedo averiguar la velocidad de un objeto que cae desde el reposo cuando pasa un segundo? Recordando siempre que este dato, que esta g es cómo va cambiando la aceleración por segundo. Esa es la definición de g. Ahora voy a volver a repetir este concepto que nos va a ayudar a entender por qué la rapidez es lo que dijo ahí la compañera. G, que es la aceleración de la gravedad o aceleración gravitatoria, es el cambio de velocidad de los objetos que caen en la Tierra, que caen libremente. ¿Y cuál es ese valor? Es de 10 metros por segundo por cada segundo que pasa. Y si partió del reposo, o sea, de velocidad cero, cuando pasa un segundo, su velocidad será de 10 metros por segundo. Si pasan 2 segundos de un objeto que cayó desde que se suelta, y pasan 2 segundos, la velocidad es de 20 metros por segundo. Si pasan 3 segundos, etc. 30 metros por segundo, 40 Pero, profe, ahí no sabemos los segundos, profe. ¿Cómo? Pero es que en estos dos casos no sabemos los segundos. Bien. Buenísimo. Sí, solamente era para recordarle el concepto de G. Sí. Listo. Sí. Pero lo que sí sabemos es que tardó un segundo, ¿no? Acá, desde que cae desde el punto más alto del piso, un objeto que cae en caída libre recorre 5 metros en el primer segundo. Entonces, esta distancia son 5 metros, entonces tardó un segundo. Acá sí sé que tardó un segundo, ¿eh? Los objetos en caída libre, si se suelta desde el reposo, en el primer segundo recorren 5 metros. Y es casualmente este caso. Por eso sé que tardó un segundo. Los restantes no sé.
Pero en este caso de caída libre, sí, tardó un segundo desde caer desde el punto más alto hasta el piso. Bueno, entonces, ¿y cuánto aumenta la rapidez de un objeto que cae durante ese tiempo? O sea, durante un segundo. Eso da la respuesta en el caso 1. Entonces, recuerden, acá es 10 metros por segundo, la respuesta. Tarda un segundo en recorrer 5 metros por segundo y un objeto que cae desde el reposo, en el primer segundo pasa de 0 a 10 metros por segundo su velocidad, o su rapidez, como pide acá. En el segundo caso, buenísimo. Y lo que me pide acá es cómo serán la velocidad o la rapidez de los objetos que caen por estas superficies. Estos casos, en el caso 2, que es una rampa lineal, y en el caso 3, que es una rampa curva. ¿Saben? Ambos son soltados desde la misma altura y se quiere averiguar cuánto será la rapidez o velocidad cuando llegan al piso, cuando tocan el piso. Bien. Para no extender tanto, y la justificación lo vamos a dejar para el día de la clase, las clases presenciales, porque merece su tiempo, merece su análisis. Lo que sí les puedo adelantar o preguntar, si alguien se anima a responder, hay tres opciones. Ya sabemos que la rapidez del caso 1 es de 10 metros por segundo. Nos pide la rapidez de los restantes casos. Las opciones serían la rapidez en los tres casos es la misma, o sea, 10 metros por segundo en todos los casos. Son distintas las rapideces, sería la otra opción. O no se podría, me faltarían datos para calcular las rapidez o velocidad. Esas serían las opciones. Entonces, que sean todas distintas las rapideces, la rapidez o velocidad sean totalmente distintas en cada caso, o son iguales, o faltarían datos para calcular. Si alguien se anima, adelante. Si no, responde el profe y obviamente. Pero entonces acá tenemos que, estos puntos tenemos que hacerlo o no. Sí, no, lo que lo podemos es adelantar la respuesta, pero la justificación lo vamos a dar en clase presencial. Ah, listo. Sí. Entonces yo les adelanto. Sí, decime. 20 metros sobre segundo sería. Lo que dice el compañero es que en el caso 2, ¿qué pasa? A ver. Y porque en comparación del caso 3, que tiene una curva que genera más velocidad, en el caso 2 como que tardaría un poco más porque hay más distancia entre la caída libre del caso 1 y el caso 2. Ajá. Para mí que serían 20 metros sobre segundo. Bien. El compañero dice que acá la velocidad es mayor que en el caso 1. Bien. Obviamente, esto se tiene que chequear con la teoría. ¿Está bien? Con la teoría. Profe. Sí, ¿alguien quiere comentar? ¿No tienen la misma distancia? ¿La distancia? Recorren totalmente distintas distancias. La altura en todas es 5 metros. La altura desde el piso hasta el punto más alto son 5 metros. Pero el recorrido que hacen los objetos son totalmente distintos. Eso es bueno aclararlo. La altura, que es desde donde están
ahora el puntero de mi mouse, desde este punto hasta el piso en forma vertical son 5 metros. Todas Y parten... aparte, en el caso 3 deberíamos tener algo de... Tenemos que tener como que alguna teoría sobre energía cinética, porque en el tercer Eso, caso también. ya se utiliza la energía cinética, porque ya Bien, como que bien. se los va y se... Eso sería para justificar, exactamente. Faltarían más elementos para justificar, pero lo que les puedo adelantar, es que en todos los casos la velocidad es la misma con que llega al piso. La velocidad va a O sea ser que serían todos 10 metros sobre segundo. exactamente, No aumenta en ningún caso. exactamente. Si parten desde esa misma altura, no me importa el recorrido que haga, finalmente van a llegar todas al piso con la misma velocidad. Y eso lo vamos a justificar en las clases presenciales. Fíjense en que el que recorre mayor, el que hace mayor recorrido es el caso 3. Es el camino más largo que tienen que hacer. Y el camino más corto es el de la caída vertical, la caída libre. ¿Cómo puede ser posible entonces que todas lleguen con la misma velocidad? Lo vamos a demostrar en las clases presenciales. Todas llegan al piso con la misma velocidad. Con la misma velocidad del caso 1 que ya sabemos, eso ya está demostrado. El de la caída libre. Bueno, no lo estiremos más. Esa sería la respuesta. Todas caen con la misma velocidad. Lo vamos a justificar. Y todas caen con la velocidad del caso 1, ¿no? Tocan el piso con la velocidad con que toca el piso en el caso 1. Bueno, la justificación lo vamos a dejar para más adelante. Y cerramos acá por ahora. Bueno,